Buenas tardes, bienvenidos a Breves Historias de la Historia. Hoy vamos a platicar de los motivos o las razones por las cuales se arrojaron las bombas atómicas, que fue el tema que vimos el capítulo pasado. Vamos a ubicarnos a mediados de 1945, ya llevamos casi 5 años de guerra mundial. Los norteamericanos, por fin habían logrado construir una bomba atómica y la habían probado en el desierto de Nuevo México y la prueba había sido exitosa. Y entonces, pues ya tenían un arma, ¿no? ¿Qué ocurría con el Japón? Ya la guerra con el Japón, pues ya todos sabían, yo creo que ya todos sabían que Japón tenía perdida la guerra, ¿no? Era cuestión de tiempo. Sin embargo, los japoneses no daban muestras o intentos de quererse rendir. Y durante esos 5 años, los japoneses habían mostrado que eran muy combativos, incluso podríamos decir que fanáticos, y el alto mando norteamericano y aliado pues no veía motivos por los cuales el Japón pues quisiera dejar las armas. Entonces lo que se venía enfrente era pues todavía a lo mejor un año más de guerra, probablemente con muchas bajas, tanto de las fuerzas aliadas y obviamente de los japoneses, tanto sus fuerzas militares, pero también su población civil, porque ya poco a poco los aliados se iban acercando al Japón. Entre 1944 y inicios de 1945 habían ocurrido entre muchas, pero había dos batallas muy significativas, que fueron las de Okinawa y las de Iwo Jima, donde a pesar de que lo más sensato hubiera sido que las fuerzas militares japonesas en esas dos islas se hubieran rendido ante la abrumadora mayoría de soldados y de suministros de los norteamericanos, pues ellos habían decidido luchar hasta el final, ¿no? Y habían sido batallas espantosas, ¿no? Con un alto costo en vidas humanas. Entonces, eso más el hecho de que en el último año de la guerra habían aparecido del lado del bando japonés los famosos kamikazes, que eran pilotos suicidas, o sea, se subían a un avión, si podían cargarlo de explosivos, y entonces pues no buscaban soltar bombas o derribar aviones norteamericanos. Lo que hacían es que se enfilaban con el avión cargado de bombas y se estrellaban contra los buques norteamericanos intentando hundirlos, y sabiendo que iban a perder la vida, ¿no? Entonces esas muestras de cómo combatían los japoneses pues habían convencido al alto mando norteamericano de que acabar la guerra con el Japón iba a ser muy difícil, ¿no? Y que lograr que se rindieran iba a implicar una invasión total, ¿no? Y entonces pues resulta que ahora tienen un arma nueva, con la cual pueden acabar la guerra y disminuir el número de heridos y de muertos, por lo menos del lado norteamericano, ¿no? Entonces, ese era un motivo muy importante para usar el arma. ¿Cómo iban a justificar ante la población norteamericana el hecho de sacrificar a otros miles de soldados norteamericanos cuando tenían una bomba que podía haber convencido a los japoneses de rendirse? Entonces, eso pesaba mucho en Roosevelt y luego posteriormente en Truman, para tomar la decisión de arrojar la bomba. Luego también hay que tomar en cuenta que como era un arma nueva, un arma atómica, pues el gobierno norteamericano, los militares, científicos, pues tenían el interés de probarla no nada más en un desierto, querían probarla en una ciudad habitada, pues para analizar los resultados, para ver cómo funcionaba. Eh, Suena muy cruel, pero pues es lo que muchos querían hacer, ¿no? ¿De qué me sirve tener un nuevo tanque, un nuevo avión, si no lo puedo probar en combate? O vaya, imagínense que habláramos de una vacuna o de un medicamento
y pues lo primero que buscas es usarlo en el caso, ¿no?, de una medicina, por decir, pues buscas probarla en una persona que esté enferma, ¿no? Pues para ver cómo, ahora sí que cómo funciona en la vida real, ¿no? Entonces, ese era otro motivo que pesaba mucho a favor de soltar las bombas y de soltarlas en ciudades y aparte ciudades pobladas, ¿no? Bueno, entonces era un motivo, pues, sonará cruel, pero bueno, era un motivo que tenía. Y había, yo creo, un tercer motivo quizás igual de importante o hasta más importante que los dos anteriores. Recordaremos que la Unión Soviética, con Joseph Stalin, que era un dictador brutal, eh, pues no era precisamente amiga de los aliados, o sea, de las potencias occidentales. Se habían aliado porque tenían un enemigo en común, que era la Alemania nazi y posteriormente el Japón imperial. Pero en realidad no se tenían confianza los soviéticos con los norteamericanos, ingleses, franceses. Entonces ya la guerra estaba acabando, Alemania se había rendido, Japón pues ya iba a perder, y entonces pues ya no teniendo a ese enemigo de por medio, se iban a tener que enfrentar obviamente el bloque soviético, el bloque comunista, con las potencias democráticas occidentales. Ya era un enfrentamiento que se veía venir. Stalin, después de la invasión de los alemanes, que fue brutal, pues ya para 1945 tenía toda una industria de guerra desarrollada, tenía millones de soldados que ya se habían fogueado en los campos de batalla de Europa, aviones, tanques, barcos, era un país que estaba en pie de guerra y era un país inmenso. Eh, Se corría el riesgo de que Stalin quisiese quedarse con toda Europa, o sea, simplemente seguir invadiendo, y pues los norteamericanos hubieran tenido dificultades para detenerlo, no porque no tuvieran la capacidad, sino porque pues, tenían que volar todos sus recursos, volarlos o llevarlos por barco a través del Atlántico. Y 2, 3 días antes de que soltaran las bombas en Hiroshima y Nagasaki, los rusos habían roto un pacto de paz que tenían con el Japón y habían atacado a las fuerzas japonesas que estaban en Manchuria, en el norte de la China, y ya empezaban a invadir algunas islas al norte del Japón. Es decir, se veía venir que Stalin, antes de que se firmara la paz, quería apropiarse del mayor número de territorios que pudiese, y ya luego, aún en las pláticas de paz, pues tenía la fuerza, ¿no?, la fuerza militar como para exigir más territorios. Entonces, si se arrojaba la bomba atómica sobre el Japón, pues no solo era para hacer que el Japón se rindiera, sino también era para mostrarle a los soviéticos que los aliados tenían una nueva arma que podía en ese momento usarse contra el Japón, pero que también podía usarse contra la Unión Soviética y que podía compensar la superioridad en hombres y en tanques y en aviones que en ese momento tenían los soviéticos. Entonces, quizás el arrojar esas dos bombas era también una forma de ponerle un alto a Stalin, ¿no? Entonces, bueno, básicamente esos serían los motivos por los cuales se arrojó la bomba atómica. Obviamente, a lo largo de los años hay quienes han cuestionado estos motivos, han dicho que una alternativa pudo haber sido arrojar la bomba sobre el Japón, pero en una zona deshabitada, pues para mostrarle al emperador japonés y a su cúpula militar el poderío de la bomba y tratar de convencerlos de que se rindieran. Pero bueno, la historia no es lo que hubiera sido, sino lo que fue. Se decidió por bombardear estas dos ciudades y el resultado pues ya lo conocemos. Al arrojar esta bomba estas dos bombas que pretendían terminar una guerra, sí lo hicieron, terminaron la Segunda Guerra Mundial, pero implicaron el inicio de una nueva era, la era atómica para la humanidad. Fue el inicio de la Guerra Fría entre los países comunistas y los países occidentales, las democracias occidentales,
También implicó, como les decía, el inicio de la era atómica. No solo era tener bombas atómicas, sino también usar la energía atómica para producir energía. Pocos años después, los norteamericanos botaron el primer submarino nuclear, es decir, no llevaba misiles nucleares, eso fue después, sino era un submarino que sus motores se alimentaban de energía nuclear. Y entonces, por ejemplo, el Nautilus, que fue el primer submarino nuclear, pudo darle la vuelta a todo el mundo sumergido, ¿sí? No necesitaba salir a la superficie a recargar sus tanques de aire para poder realizar el proceso de combustión de los motores a diésel, como eran todos los demás submarinos. Entonces, bueno, esta tragedia de las bombas de Hiroshima y Nagasaki también marcaron, como les decía, el inicio de la era atómica, para lo bueno y para lo malo. Finalmente, bueno, dos comentarios, ¿no? En el capítulo pasado hablamos más sobre la tragedia humana de las bombas de Hiroshima y Nagasaki, pero también hay que recordar que el Japón pues no era una perita en dulce. Quizás los civiles que sufrieron el bombardeo pues eran gente inocente, ¿no? Probablemente la mayoría, pero pues desde 1937 que el Japón había invadido el norte de China, pues los ejércitos japoneses habían cometido muchas atrocidades contra los chinos, contra los coreanos, contra los filipinos. Es decir, país que invadían los japoneses, pues se comportaban de una manera simplemente brutal, ¿no? Eran despiadados. Si un día tienen oportunidad de ver alguna película o de leer algún artículo sobre Nanking en China, pues verán, ¿no? Las barbaridades que hicieron los japoneses. Entonces, bueno, pues en esos momentos, en 1945, a la hora de soltar las bombas, pues no era nada más que lo soltaran sobre un país indefenso y pacífico. Se estaban soltando las bombas sobre un país que había iniciado una guerra y que se había comportado de una manera brutal. Obviamente, con el paso del tiempo, los que vamos naciendo después, pues nos vamos quedando con el hecho nada más de las bombas, pero la gente olvida el comportamiento que tuvo el ejército japonés en Asia durante la Segunda Guerra Mundial. Esto no justifica el arrojar las bombas, pero sí nos permite entender cuál era el ánimo de la población y del gobierno norteamericano hacia los japoneses. Y también hay que mencionar que pues si la Alemania nazi o el Japón imperial o la Italia fascista hubiesen tenido la bomba atómica antes que los soviéticos o los aliados, pues no duden ustedes que hubieran arrojado bombas a diestra y siniestra con tal de conquistar el mundo. Entonces, bueno, es algo triste sobre pues, política internacional, sobre las guerras. Ya por último, les agregaría que obviamente Roosevelt, Churchill, Truman, Stalin, aunque Stalin era un dictador, era un psicópata, pero hay que recordar que siempre un hombre de Estado, un hombre que está al frente de un gobierno y más durante una guerra, pues tiene que tomar decisiones difíciles. Nunca vas a quedar bien con todos y las decisiones no siempre hay una buena y hay una mala, generalmente es una mala y una peor. Entonces, en ocasiones hay que tomar una decisión que implique el menor costo posible, pero que lo va a tener. Es el dilema que yo creo que tuvo Truman a la hora de decidir si arrojaba las bombas o no. Y bueno, pues de un hombre como Truman se entiende, era un hombre de Estado. Aquí lo doloroso, ahora sí que del otro lado, es aquellas personas comunes y corrientes como nosotros, ¿no? Los pilotos que tuvieron que llevar la bomba sobre Hiroshima y Nagasaki y soltarlas, pues yo creo que fue algo muy duro para ellos. Continuar tu vida sabiendo que arrojaste una bomba que exterminó en minutos a 60, 70 mil seres humanos, yo creo que es algo que no es fácil de cargar. No sé cómo puedas dormir tranquilo en las noches el resto de tu vida.
No sé cómo puedas ver a la cara a tu esposa, a tus hijos, a tus padres, a tus amigos, sabiendo que tuviste que ejecutar una orden que implicaba el desaparecer a miles de seres humanos. Obviamente hay gente que pues, lo ve con toda tranquilidad y dice pues estábamos en guerra y yo simplemente seguía órdenes, pero yo creo que cualquier persona normal, ¿no? Con virtudes y defectos, pues es una decisión y es un momento que no es fácil de llevar en tus espaldas por el resto de tu vida. Lo triste es que, como les comentaba la otra vez, nuestra incapacidad para resolver nuestras diferencias de forma pacífica, pues nos lleva a momentos muy tristes como lo que es una guerra y pues lamentablemente en una guerra se toman decisiones crueles y se toman decisiones que en momentos normales no tomaríamos o no tendríamos que tomar, pues en una guerra sí se tienen que tomar. En una guerra no hay ganadores y vencidos, yo creo que todos perdemos y finalmente en una guerra todos acabamos siendo víctimas de una u otra forma. Pero bueno, este fue el capítulo 4, el porqué de las bombas atómicas. Esta cápsula ha sido presentada por Montessori del Sol Puebla. En la narración, guión y producción, Ramón Matus Pérez. Y nos vemos hasta la próxima.